Este es el método de Euler, ¿cierto? Lo que vamos a utilizar ahora. El método de Euler para resolver, que en realidad vamos a ponerle aproximar ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Ordinarias, en este caso. Ya, entonces aquí hay un problema, ¿ya? Vamos a resolver este problema, pero lo que vamos a utilizar es el h igual a 0,1. Entonces, fíjate que te dan el x desde el 1, te dan x igual 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. Entonces, ¿cómo obtienes el h? ¿Cómo se obtiene el h? Si yo tengo un intervalo, por ejemplo, a, b, si x pertenece a ese intervalo, ¿cómo obtengo h? Pregunta. Lorena, María Ignacia, Valentina o Franco. El término mayor por el término menor dividido en El término mayor menos el término menor dividido en m. n. Bueno, n, perdón. Donde n es la cantidad de intervalos, ¿cierto? Eso es, ¿no? Yes. Ya. Pero ahora vamos a utilizar, como si el h lo tuviéramos, ¿ya? Generalmente el profe sí da el intervalo, entonces lo otro es que quiero escribir para que no tengan ustedes confusión. Valentina, ¿sería posible que yo tengo la función, ya, la función de iteración la tengo escrita en términos de n y n sub, estoy hablando de los subíndices, de n y n menos 1. Entonces yo quisiera llevar este ejemplo a la notación que utilizan con el profe. ¿Tú podrías volver a indicarme cuál es la ecuación de iteración, porfa? Sí, profe. Le digo es que nosotros vamos a entrar y para en otra forma. En la Ya, primera, pero claro. Sí, pero viste que hay una fórmula, porque este rollo de Euler tiene que ver con, esta aproximación de Euler tiene que ver es como un método como de unas ecuaciones que son tangentes, ¿cachai? Entonces, ese método aproxima una función, ¿cachai? Una función, pero es que es como una ecuación de la recta, ¿cachai? En donde tenéis la pendiente, en donde aparece todo, y la pendiente es la función x, y, o t, y de t. Por eso, esa anotación, esa es la que yo requería que me dieras. ¿Tú puedes? sí. La que me dijiste al principio. Y Dale, de a ver. I de t. J más 1. A ver, disculpa. I de j más 1. Y de T
No disculpa, no te escucho muy bien. Ahora sí, a ver. I de TJ más 1 I de TJ, más 1. ya. Ya, eso es aproximadamente I de TJ más H, El subíndice, el más H. no, más H, más el H, por un F de TJ, I de TJ. Y ahí el profe nos hace sacar el H con el intervalo y con el N, y el F también lo sacamos. Y el F también lo sacan. Sí, Y el F tú lo sacas, ¿cómo lo sacas? el F, el profe dice que es T de I. Entonces en este caso sería X de raíz cuadrada de H. X, el F es, discúlpame de nuevo, dime cuánto es el F. El F según este ejemplo sería X de raíz cuadrada de I. Sí. A ver, vamos a intentar llevarlo a la notación, ¿ya? O lo trabajamos, mira, a ver cómo sería una notación, bueno, no, es que al profe le gusta trabajar con esas notaciones nomás, ¿ya? De acuerdo. Eh, reescribamos esta función, ¿ya? ¿Cómo sería esta función en términos de Y y F y TJ? En este caso, el X sería TJ, ¿o no? Porque la función es f de TJ, y de TJ. La Ya, verdad, profe, es que no lo sé si mis compañeros me pueden ayudar. ¿sí? Hola Ricardo, Robinson, Oscar. Hola, profe. Bueno, yo voy a escribir el método, ¿ya? Con en función del ejemplo que vamos a hacer, ¿ya? Un segundito. Aquí el X sub n. Ya. Esto es lo que decía yo. ¿Te fijas que este es como el coeficiente de posición? Fijas que esto es como la función y esta es como la pendiente. En realidad, esta es la pendiente, ¿sí?
Entonces tiene la forma de una ecuación lineal, por eso se llama el método de las tangentes. ¿Ya? Y en este sentido, los datos, por cierto, tenemos que el h va a ser igual a 0,1, porque fue dado, ¿sí? Y además de eso tenemos el punto x0 y 0. El punto x0 y 0 es aquí 1,4. Ese es el punto x0 y 0. Además tenemos la función f de x, y igual a x raíz de y. ¿Cierto? Entonces, con esos datos podemos comenzar la iteración. ¿Cómo quedaría nuestra función recursiva? El I sub n, en este caso es el I sub tj más 1, ¿ya? Te fijas que ahí parte con el I t sub j. En realidad lo que estamos haciendo aquí, yo por ejemplo, si le pusiera n más 1, entonces ahí partiría de n y aquí tomaría todos los valores de n. ¿Sí? Sería como, bueno, el I sub n menos 1 más el h, en este caso, que sería 0,1, ¿cierto? Por esta función, que sería, como está en términos de x sub n menos 1, sería x sub n menos 1 por la raíz de i sub n menos 1. Eso, Valentina, era lo que usted me mencionaba, ¿no? Cuando me decía que según cómo iba a quedar esta función, ¿no? En función del TJ. Sí, sí, eso era. Ya, perfecto. Aquí lo único diferente es que el TJ está representado por N, ¿sí? Pero en realidad es la misma dinámica, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, lo que sigue es que aquí les piden ir encontrando la solución exacta, ¿no? O sea, ir encontrando la iteración. Por ejemplo, el i sub 1 va a ser igual al i sub 0 más 0,1 por el x sub 0 por la raíz de el i sub 0. Así hacen la iteración, ¿no? ¿Sí o Sí, no? profe. Sí. Ya. Más 0,1 por, ahí aparece el 1 por la raíz de 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la primera iteración? Entonces esto sería 4 por 0,1 por raíz de 4 sería 0,2. ¿Cierto? ¿Sí o no? Porque esto es 4, esto es raíz de, esto es 2, por 1 es 2, por 0,1 es 0,2. Y 4 más 0,2 sería 4,2. Ya, ese sería como el primer término. Eh, Luego, aquí viene la iteración. Aquí viene la iteración. Encontramos el i sub 1. ¿Cuál sería entonces el x sub 1? Porque necesitamos, aparte del x1, del i1 necesitamos el x1, ¿cierto? Porque para encontrar el i2 necesitamos el i1 más el 0,1 por el x1 por la raíz de i sub 1. Entonces, lo que me hace falta aquí es el x1 y el i1. Tengo el i1. ¿Cómo encuentro el x1? Los tiene dados con el TJ, ¿o no? Con la función, ¿cierto? O sea, 4,2
va a ser igual a x por la raíz de 4,2. ¿A eso te referías, Ricardo? No, es que cuando tiene que calcular los TJ, ¿Ya? ahí va sacando los valores de las subdivisiones del X, po, del intervalo. Entonces ahí tiene todos los valores, desde el 0 hasta el último número del n. En la No función. sé si me explico. Sí, no lo sacan de uno así como el I1 y el X1. Es que en el cálculo que tenemos que hacer antes de eso, antes de hacer lo que está haciendo, ¿Ya? se supone que tenemos que ir planteando el T1, T2, el T3, el T4, dependiendo del n que tengamos. Ah, claro. Ya, de acuerdo. Entonces ahí obtenemos el TJ1, TJ2, TJ3 y así sucesivamente. Ahí, esos son los valores de equipo, ¿no? Sí, acá están. De hecho, están dados. Ya, Ah, gracias, ya. Ricardo. Están dados acá, mira. Ah, eso mismo, pues, ¿ves? Sí, aquí estamos. Tenemos eso, ese fue el dato que faltó. Ya. Sí, entonces, ahí tenemos el X0 y 0, era el 1,4. Entonces, ahora sí, el punto X1, Y1 es el punto 1,1, 4,2. ¿Sí? Ya. Si alguien me puede ir ayudando con el cálculo, el I2 va a ser igual al I0, sería 4,2 más 0,1 por 1,1 raíz de 4,2. ¿Cuánto vale I2? ¿Alguien podría hacer ese cálculo, por favor? ¿Alguien lo tiene o no? Serían 4.4. ¿a los demás les dio igual o no? Entonces X2 y 2, X2 es 1,2 y 2 es 4,4. Entonces el I sub 3 sería 4,4 por más 0,1 por 1,2 por la raíz de 4,4. ¿Podrías calcular eso, Franco, por favor? 4.6. Este sería entonces el punto 1,3, 4,6. ¿Sí? Entonces el I4 sería 1,3, sería 4,6 más 0,1 por 1,3 por la raíz de 4,6. ¿Cuánto te da ese? 4.8.
Entonces el I5 sería 5, ¿no? Más 0,1 por 1,4 por la raíz de 4,8. ¿Cuánto da eso, Franco? 5.1. Oh, casi. Entonces eso quiere decir que el punto X5, I5 es igual a 5,1. Ya. A la 1,5 y 5,1. Ya. Luego de eso, grafican. El profe después saca como la solución de la ecuación y lo calcula en los mismos puntos y después calcula el error entre los dos métodos. Ya. Claro, porque el método de Euler se define con error, ¿por cierto? Solamente que se desprecia por un lado hasta que se hace la otra parte y se puede calcular. Ya, entonces ahora lo que nos falta es resolver la ecuación, ¿cierto? Y resolver la ecuación y evaluarla en los mismos puntos, ¿no? Sí, sí. Vamos a tomar entonces la ecuación es y' igual x por la raíz de y, ¿sí o no? Ya, esa es la ecuación. ¿Cómo resolvemos esa ecuación diferencial? ¿Alguien recuerda cómo resolvemos esa ecuación? ¿Es una ecuación de variables separables o no? Sí. O sea, el i se pasa dividiendo y el tx queda variable separable. Eso, ¿no? Y luego de eso, ¿puede integrar? ¿Vamos bien o no? ¿Me siguen esa parte? Franco, chiquillos, señores y señoras, Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. ¿cuánto es esta integral? ¿A cuánto equivale esta? ¿Cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me siguieron el trabajo algebraico? Chiquillos, chiquillas. ¿Me siguieron el trabajo algebraico? Profe, Dígame. Yo por lo menos ¿por sí, qué,
desde las integrales, abajo pone I elevado a menos un medio a un. Porque la raíz la paso como exponente, debido a que la integral de x elevado a n de x es igual a x elevado a n más 1 dividido en n más 1. En este caso el n era menos un medio. Ya. 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 Y eso. De acuerdo, ahora tenemos un problema. ¿Cuál es el valor absoluto de i? Valor absoluto de i, ¿qué significa? A la parte positiva. O sea, tenemos una parte positiva y una parte negativa. ¿No? Porque el valor absoluto, ¿cómo se define el valor absoluto? Como x, si x es mayor que 0. Y como menos x, si x es menor que 0. En el caso del valor absoluto de 3, entonces esto es mayor que 0, por tanto sale como 3. Pero el valor absoluto de menos 3 sale como menos x. Pero en este caso el x es menos 3. Menos 3, por eso queda el valor absoluto de menos 3 es 3, pero es porque sale así. Entonces, en este caso, tenemos este valor absoluto. Por tanto, este valor absoluto podría tomar, según la dinámica del valor absoluto, podría tomar el valor de un cuarto x cuadrado más c partido en 2 al cuadrado si x es mayor que 0 y menos un cuarto de x cuadrado más c partido en 2 al cuadrado si x es menor que 0. ¿De acuerdo o no? ¿Me siguen? ¿Me siguen el cuestionamiento, no, chiquillo? Yo, hermano, sí, profe. Ya. Valentina, Sí, lo estaba pensando, pero sí lo entendí. ya. Robinson, ¿sigue el cuestionamiento que tengo aquí presente? Sí, profe. Ya. Lorena, Franco, ya, me imagino que sí. Oscar también. Ya. ¿Qué responderíamos? Porque, por ejemplo, si tú sacáis la raíz sin elevar al cuadrado, o sea, le eleváis al cuadrado sin sacar el. Yo no sé si el profe lo perdona, No lo pero perdona. no lo perdona. Pero, ¿cuál es su argumento, Valentina? ¿Dónde vive el X? En los mayores que 0. ¿Cero? ¿En lo mayor es que 0? De hecho, X pertenece a qué intervalo? Bueno, al intervalo desde el 1 hasta el 1,5. ¿Sí o no? De hecho, ni siquiera podríamos decir, de hecho habría que definir, no sé cómo podríamos definirlo, porque si lo definimos así, desde el 1 hasta el 1,5, y lo hacemos en intervalo, entonces estamos tomando todos los números que están entre estos números también. No sería óptimo. Sería decir que X pertenece, ahora sí, en vez de paréntesis habría que poner llaves. 1,1, 1,2, ¿cachai?
Entonces, así podríamos justificar que vamos a tomar la parte positiva, ¿ya? Porque X pertenece, le vamos a poner aquí, a este lugar, ¿cierto? O sea, porque X pertenece al 1.1 hasta el 1.5. Es claro el argumento y sobre todo cuando estás en un contexto real también tienes un dominio, ¿ya? El dominio te va a guiar en este caso, porque esto es el desarrollo algebraico del valor absoluto. Pero si tú esto lo insertas dentro de un contexto, entonces vas a tener generalmente que X es mayor que 0, ¿cierto? ¿Es claro Sí, también ese último razonamiento? sí, por lo menos yo entendí. Es importante analizar quién es el dominio de tu función. Ya, de acuerdo. Por lo tanto, decimos que la función y de x en este caso es igual a 1/4 de x cuadrado más c partido en 2 al cuadrado. Aquí tengo la duda, pero yo creo que aquí, por ejemplo, yo cuando integré saqué el valor de c. Y acá lo pasé dividiendo el 2, que también es un constante, y va a quedar un c. Entonces aquí yo podría haber dicho que esto era un c1, por ejemplo, ¿cierto? Y haber, perdón, que esto completo era un c1, el c partido en 2 era un c1 y trabajar con el c1 para no tener que trabajar con un c partido en 2. ¿Sí? C1 igual a c partido en 2. Profe, eso lo hace por el hecho de que son constantes, ¿verdad? Exactamente, exactamente, porque lo que vamos a encontrar ahora es una solución particular. Si yo considero el C1, voy a encontrar una particular. Pero si encuentro el C1 y lo divido por 2, voy a encontrar otra solución particular, pero de la misma solución general. ¿Cachai? Entonces lo que voy a analizar no va a ser con el C1, no va a ser con una, sino que con la otra. Pero al final el análisis debiese ser el mismo, ¿no? Ok, profe. Porque tú lo que quieres encontrar es el error que hay, ¿sí? Ahora, podríamos comparar igual para que tengamos la experiencia de si usamos el C2, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a usar el C partido en 2, ¿ya? Y Valentina, y a todos los presentes también, les queda ahí para que comprueben, por favor, si es que al hacer este cambio se mantiene el error. ¿Ya? Si la respuesta es sí, entonces eso nos permite trabajar con cosas más fáciles, ¿ya? Sería bueno que lo comprobaran, ¿no? Bueno, que sería una comprobación, tendríamos que tener varias, pero ahí también le podemos preguntar al profe, ¿cierto? Pero en términos generales, no sé si me expliqué con lo que quise decir, espero que sí. Yo por lo menos entendí. Ya, gracias. Tenemos la condición inicial que es y de 1 igual 4. Y de 1 es igual 4. Por tanto, 4 va a ser igual a un cuarto de 1 al cuadrado más c partido en 2 al cuadrado. 16 va a ser igual a un cuarto más c medios. 16 va a ser igual a 2c partido en 4, ¿o no? 1 más 2c. Eso, ¿no? Porque el mínimo múltiplo 4, cabe 2, 1, sí. ¿Y 16 por 4 cuánto es? Y esto quedaría 63 medios. Ya. Medio feo el C que nos tocó.
A ver, ¿y qué hubiera pasado si hubiéramos elegido el C nomás? O sea, esto habría quedado 16 igual a 1/4 más C1. Entonces esto habría quedado como 64. Un número más bonito. Ah, no puedo, perdón, disculpen. Hagan voy a editar el video y voy a eliminar esa parte. Aquí el 16, el 1/4 pasa restando, ¿cierto? 16 por 4 es 64, menos 1. Bueno, al parecer descubrimos que finalmente es lo mismo, solamente que está disminuido nomás en 4. ¿Cachai? Como es la mitad, entonces se mantiene la misma relación, ¿sí? De la mitad. Entonces ambos números quedan feos, así que, bueno, tienen que comprobar si es que con ese 63 medio o 63 cuartos da el mismo error. Si da el mismo error, quizá con el C1, como tiene un denominador más grande, quizá arroje menor error, no sé. Hay que comprobarlo, por favor, ¿vale? Ya, pues entonces eso implica que I sub n en este caso va a ser igual a 1/4 de x sub n menos 1 al cuadrado más 63 medios al cuadrado. Entonces I sub n es igual a 1/4 al cuadrado más 63 cuartos al cuadrado. Bien. Ahora tenemos entonces que empezar a comprobar, ¿cierto? A encontrar todos los términos, ¿no? Aquí, todos estos de acá. ¿Sí? Entonces, el x, tenemos el x0 es igual a 1, el y0 es igual a 4. Entonces el i1 va a ser igual, a 1/4 por el x0 al cuadrado más 63 cuartos. Al cuadrado. ¿Alguien puede decirme cuánto es el I1, por favor? ¿Alguien? A mí me dio 256, no sé si estará bien. No creo, no me equivoqué. Me dio lo mismo. Afle. Ya, ¿cuánto los dos? 256. ¿En serio? Profe, ¿X1? profe, creo que me dio 65,536. 65, 53,6. Lo va a hacer de nuevo igual, pero eso es lo que me dio. Igual es, pero es que serían un cuarto, esto es un cuarto más 63 cuartos, serían 64 cuartos, pues, y el 4 cabe en el 64 16 veces. ¿Y cuánto es 16 al cuadrado? Eso da 256. Eso es Robinson. 56. ¿Y cuánto es el Casi. X1? 1,1, ¿cierto? Chifle. ¿Cuánto es el 1?
1,1 y 4,2. Están ganando el uno. Apaga el micrófono, Roy. Oye, bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde pudo haber estado el error? ¿Pudo haber estado el error? ¿Pudo haber estado el error? ¿Alguien identifica? Profe, cuando está haciendo la integral, ¿por qué le suma menos un medio más uno abajo en el denominador? ¿No es solamente en la parte de arriba? Lo hice por esto. Ah, ya, sí, sí. Esa es la propiedad, ¿o no? Sí, sí, Ya, a ver. Y, y este método. Quizá en lo que estamos difiriendo es tal vez en esto. ¿Sí o no? O eso, porque así, según el método iterativo, según el método de Euler, así debiésemos plantearlo, ¿no? Yo tengo problemas en esa parte, profe, para plantearlo. Ya. A ver, ¿tienen algún problema que el profe le haya dado para que pudiéramos revisarlo? ¿O alguna guía? ¿O busco algún problema? Eh, Oye, mm, tengo la pauta del taller. ¿Y la podéis compartir? Voy, espérame. Ahí la mandé, profe. Ya. Disculpen, mi internet es horrible. Ahí la mandó el Ricardo, la mandó, profe. Dice, es posible que este elemento no exista o que ya no esté disponible. A ver, lo estoy descargando. Esperemos a que... ¿Sabes que no lo puedo descargar? ¿Puedes compartir la pantalla, Ricardo? Ahí se ve, profe. Sí, del principio, porfa.
Ya, baja un poquito, por favor. Ya, a ver, analicemos el punto A. Dice, con el método de Euler con n igual a 5 se determina el número de individuos de la especie presente en el tiempo 0,1. ¿Sí? Entonces él propone que la solución sea en el intervalo 0,1 partido en 10. ¿Por qué elige el 0,1 partido en 10? Ah, Yo creo 0,1 que sí, es 0 y partido en pongo- 10. Ah, ahora estoy sí, leyendo mejor. Ya. ¿Por qué elige ese intervalo entre el 0 y el 1 partido en 10? Porque dice, usen el método Euler con n igual a 5 para determinar el número de individuos de la especie presentes en el tiempo t igual a 0,1. ¿Cachai? T igual a 0,1. Entonces, el rango va a estar entre el 0, que es el tiempo inicial, y el 0,1. O sea, ahí es donde se va a mover t entre 0 y 0,1. Por eso le pone 1 partido en 10. ¿Sí o no? sí. ¿Eso todos lo entienden, chiquillos? En la parte cuando dice x de tj más 1 va a ser aproximadamente x de tj. Esa parte yo no sé cómo es que la plantea. Ya, vale. Vamos a analizarla ahora. ¿Ya? Bueno, entonces ahí, como te da el n, te dice que n igual a 5, hay que dividir el 0,1 dividido bueno, 0,1 menos 0 dividido en 5. Por eso el h es 1 partido en 50, ¿cierto? Entonces ahí busca todos los términos que va a tener la partición. El t1, el t2, ¿sí? Ya. Y te dice, como f de t, x es igual a menos x cuadrado, entonces el esquema de Euler será, a ver, fíjate que esto es más que todo colocar una fórmula iterativa, ¿cachai? ¿A qué me refiero con esto? Voy a sacarle una pantalla a esto para traérmela acá. Dame un segundo. Eh, ya, déjame, ahora voy a compartir, Ricardo, un poco. Quédate ahí mismo tú, por favor, ya. Ok, Ya, ahora están viendo lo que yo estoy compartiendo, ¿no? ¿Cierto? sí, ahí se ve. Entonces, ustedes lo único que tienen, o sea, lo que tienen que hacer es llevar esto a la forma iterativa. ¿Cachai? Eso es lo que tenemos que lograr. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo logra? Fíjate lo que pone el profe acá. El x de tj menos el 1 partido en 50, que sería el h. ¿Cierto? Aquí, eso sí, le pone... ya, a ver, vamos a ver el f de t, x. Eso podríamos decir que es menos, podríamos decir que menos x más x cuadrado, ¿no? Porque al parecer así lo puso el profe. Entonces, ¿qué dice la forma de Euler? Dice que va a ser el primer término, ¿cierto? En este caso, ¿dónde queda la imagen? En este caso va a ser el x de t sub j. Entonces vamos a tener que el x de t sub j más 1, que sería el término siguiente, va a ser igual, bueno, primero este término que va siempre aquí, ¿cierto? Ese término va siempre ahí. Más
h por el f de t, h, t, x en este caso. ¿Sí? La variable x es la variable dependiente, t es el tiempo, por eso la función es x de t. ¿Y por qué se hace iterativa? Porque, por ejemplo, x de t de j más 1, fíjate que nos dan el... A ver, voy a revisar un poco la imagen. Bueno, no recuerdo bien el problema, pero te deben decir que el j parte en 0. ¿Cachai? Entonces, por aquí el j va a ser igual a 0. Entonces, cuando tú tienes el j igual a 0, vas a lograr el x sub t1. ¿Cachai? Y va a lograr el x sub t1. Entonces ahí lo vas a lograr con el x del t sub 0 más el h que lo tenemos por el f del t0, el x de t0. Ricardo, ¿me explico con lo que estoy colocando? Ricardo, porque vamos a llevar esto, lo vamos a llevar enseguida, lo vamos a traer a este contexto iterativo, ¿ya? Entonces, el x2, el x del t2 requiere el x del t1 más h por el f del t0, perdón, del t1 con el x del t1. Y así vamos a continuar hasta el 5, ¿cierto? Hasta el t5. Tenemos desde el t0, tenemos hasta el t5. Entonces, si te dan la función, esta es la función que te dan, ¿cierto? Entonces, identificar que esa función f de t, x, en rigor lo que es una función de x de t. ¿Me explico, Ricardo? Valentina o no sé, los chiquillos. Esa es una función f de x de t. Entonces, si tú tienes que escribirlo en términos de x de t, vas a escribirlo en términos de x, j más 1, igual. ¿Cuál es el primer término que va? El x de t sub j, pensando en cuando el j es 0, más la h por el f del x0, el x del t0. ¿Cachai? Esa es, perdón, aquí va un t0, porque el x depende del t. ¿Te fijáis? Entonces, por eso nosotros tenemos que esta forma, esto que está acá, llevarlo a nuestro contexto, en este caso que esta es la función. ¿Sí? Por tanto, como esa es la función, entonces el x del t sub j más 1, esto es importante, porque por eso aparece esta función. ¿Cachai? Esto lo podríamos escribir un poco mejor. Podríamos escribirlo como el f de el t sub j, el x de t sub j, en este caso sería igual al x del t sub j. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cachai? Entonces aquí el j más 1, ¿cierto? Sería igual al primero que siempre tiene que ir, al t sub j, ¿cierto? Más el h por el f del t sub j, x de t sub j. Y así se forma la iteración. Entonces, cuando tú tienes, porque a ti, ¿qué es lo que te dan? Tenemos el intervalo, tenemos el t0, ¿cierto? Entonces tenemos el t0. Si el t0 es igual a 0, eso dijimos, ¿no? Entonces, evaluamos el x
del t sub 0. Perdón, del t1. ¿Cierto? Porque 0 más 1 va a ser el del t1. Vamos a encontrar el x de t1 ahora. A pesar de que tenemos el t1, ¿cachai? El t1 ya lo tenemos. Entonces, el x voy a utilizar con el t0. El x de t0 más el h, que lo encontramos, es 1 partido en 50, pero dijimos que lo que íbamos a hacer aquí era escribir la función de esta manera. Bueno, pero de todas maneras la voy a escribir como h de f de el t0, x de t0. ¿Ya? Ahora eso tenemos que llevarlo a nuestra función. ¿Sí o no? Entonces, pregunta, ¿cómo encontramos el f de t0, x t0? Valentina, Robinson, Ricardo, Franco, María Ignacia, van siguiendo lo que yo voy diciendo, ¿no? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Sí, Ya. profe. Entonces, porque ahora, Ricardo, tú estarías en la complejidad porque necesitamos encontrar el x1, el x de t1. Tenemos el t0, tenemos el x de t0. Esa es mi pregunta. Ah, pero el x de t0 no representará el f de t0, x de t0. Esa es mi pregunta. ¿Cómo encontramos el f de x de t0? ¿Esto les cuesta encontrar este valor, sí o no? No, eso se da con el valor inicial. El problema dice que T0 es igual a 10. Sí. Claro, profe, en la ecuación principal que dan, dicen que x en 0 es igual a 10. Arriba. No alcanzó a ver, me parece. Ya, perfecto. Ya, dice entonces, ¿cuál es el otro dato que tenemos? Que x de t0 es igual a 10. ¿Eso? O sea, x de 0 es igual a 10. Ese es mi problema de valor inicial, ¿no? Sí, eso dice el problema. ¿Sí o no? Sí, ese es el problema. Ya. Sí, po. Entonces fíjate, te están dando el x de t0. Ese es el x de t0. Entonces, ¿qué está representando el f de x de t? El x de tj, perdón, el f de tj, el x de tj. ¿Qué está representando? El x de tj, ¿sí o no? Entonces, si eso lo tuviéramos que escribir, sería el x de t1 sería igual al x de t0, que lo tenemos, más el h que lo tenemos, por el x de t0. ¿Sí o no? ¿Estoy muy equivocado? No, así es porque tenemos todos los datos. De acuerdo. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Y así mismo, profe. Déjenme. Ricardo, Robinson. Sí, vamos bien, profe. Sí, profe, está tal cual. Entonces, con eso, y esto de acá, tenemos que encontrar el f entonces, ¿quién es el x de t0? El x de t0 es lo mismo que encontrar el x de 0, ¿cierto? Y el x es menos x
Ah, no, pues sí, te dijeron, porfiado, que te lo da, ¿cierto? X de T0 es igual a 10. Entonces, X de T1 va a ser igual a 10 más 1 partido en 50 por 10. Eso estamos bien, ¿o no? Bien. Entonces, si tenemos el X de T1, tenemos el T1, ¿sí o no? ¿Cuánto varía T1? 1 partido en 50. Bien. Ahora necesitamos encontrar el X de T2. Para encontrar el X de T2, yo siempre recomiendo escribir la forma, ¿ya? Tenemos que encontrar el X de T1 más H por X de T1. ¿Sí o no? Chiquillo, así vamos, ¿no? Profe, en la función no había metido un cuadrado, un x cuadrado, la función original. Sí, po. Lo que pasó es que el primero, eh, a ver, el primero, tendría, a ver, ¿dónde está? No, po, es que no calculamos el X de T0, porque el X de T0 venía dado. Ahora vamos a tener que calcularlo, ¿cierto? Ahora tendríamos que calcular el X de T1. Ah, no, pues si el X de T1 lo tenemos. Sí, ahora tenemos que calcular, mira, calculemos el X de T2. Por eso es recursivo, es iterativo. ¿Cachai? Porque aquí, por ejemplo, nos daban el primer cálculo. Y con ese cálculo aprovechamos de tener y armar la ecuación del segundo cálculo. ¿Cuál es esto? ¿Cuánto es? Esto va a ser 51 quintos más 1 partido en 5 por 51 quintos. ¿Así o no? Es que a lo que me refiero es que se supone que ese x de t1 no habría que sumarle un x de t1 al cuadrado porque esa es como la función, ¿o no? El h tiene que quedar multiplicado por la función, ¿o no? Ah, claro, pues. Sí, pues perdón. Entonces esa no era la función. Ya. Olvidemos esto entonces, ¿cierto? Eh, ya, lo que estás diciendo tú es que, claro, aquí este h lo tenemos que multiplicar por esto. Y a eso solo le faltaría un x de t0 al cuadrado. Y aquí colocar, en vez de más, colocar el menos, ¿cierto? Por lo que habíamos determinado acá. En Sí. rigor, en rigor aquí el x de t1 va a ser igual al x de t0 menos el h por el x de t0 más el x cuadrado de t0. Ya se me había ido esa parte, sorry. Entonces, esas cosas no se les pueden olvidar a ustedes en la prueba. Ustedes saben eso, ¿cierto? Bien. Entonces aquí empezamos con el x de t1 nuevamente. Esto va a ser igual a 10 menos 1 partido en 50 por 10 más 10 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si alguien me puede ayudar con el primer cálculo.
10 menos, esto es 110. Entonces sería 11 partido en 50. 10 menos 11 partido en 50. En 5, perdón. Son 50, serían 40 y 7,8. 39 partido en 5, eso es 7,8. Pero hay que aproximar. ¿Cuánto hay que aproximar? Hay que aproximar 2 o 3 decimales, ¿no? A mí me da justo 7,8. Bien. ¿Cuánto sería el x de t2? Sería el x de t1 menos el h por x de t1 menos x cuadrado de t1. Ahí Ahí vamos no bien, es ¿no? más, profe, no es más x de... ¿Dónde? No, ya lo arregló. Ah, cuidado lo que dices. Ah, no, son bromas. ¿Cuánto vale x de t1? 7,8 menos 1 partido en 50 por 7,8 más 7,8 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da x de t2? ¿Alguien lo podría calcular, porfa? ¿Todo eso? ¿En una calculadora científica? Es 6,427. ¿Cuánto, discúlpame? 6,427. Vale. O sea, la dejé con 3 decimales, ¿no? ¿Sí? Sí, está bien. X de t3 entonces va a ser, lo vamos a escribir al tiro, ¿vale? Menos 1 partido en 50 por 6,427 más 6,427 al cuadrado. ¿Podrían, por favor? 5,472. Gracias. Entonces el x de t4 sería 5,472 menos 1 partido en 50 por 5,472 más 5,472 al cuadrado. ¿Cuánto es? $4,764. Y x de t5, 4,764 menos 1 partido en 50 por 4,764 más 4,764 al cuadrado. ¿Cuánto vale x de t5 entonces? 4,215. Ya. ¿Cómo calculan el error ahora? Es uno menos el otro en valor absoluto, ¿no? ¿Sí o no? Si me disculpan, estoy
Tratando de cambiar esto. Estoy al final. Ya. Deja que te está tomando la leche, po. ¿Eh? Pasa. Se está tomando la leche, ¿para qué va a sacarte? Ya está despierta. Pues. No, pues. Entonces, el error lo calculamos. Bueno, aquí ahora tendríamos que resolver la ecuación diferencial, ¿no? ¿Cierto? Sí, eso lo vi en la parte B, en el ítem B. Esto te pedían solamente ya. Entonces t igual 0,1, que sería el tiempo 5, entonces ahí el último tiempo. Esta es nuestra respuesta, esto es lo que andamos buscando, ¿no? ¿Cierto? Sí, es justo lo El mismo. X de 5, con eso podemos responder. ¿Podrías proyectar, Ricardo, la otra pregunta? Ya, a ver, sube un poquito. Ya, a ver, baja nomás. Disculpa. Parte B dice: determinar la solución del problema y con ello el error relativo y porcentual cometido en el punto A. Ok. Baja un poco más. Ya. Ya, ahora voy a compartir yo. Sube un poquito, perdón, sube un poquito. Ahí está necesito el enunciado. Baja un poquito más. Ya. Entonces, aquí estaría determinada la solución, ¿cierto? Ya. Entonces, f de t, x es igual a menos x. F de t, x es igual a menos x cuadrado, ¿cierto? ¿Es la ecuación o no? ¿Dejo de compartir abajo? Ya. Ya. Gracias. Ya. Esa es la función, ¿o no? Esa es la función, ¿no? Sí, esa es. Pero esto es una función de x de t. Por tanto, aquí esto vendría siendo de x en dt. Igual a menos x cuadrado. ¿Sí o no? Porque recuérdate que esa función representaba x de t sub j, ¿cierto? Entonces, es una función x depende de t en este caso.
Eso complica a veces cuando te cambian las variables, ¿cierto? Entonces, aquí, en este caso, variables separables, podríamos decir que esto es 1 partido en, bueno, voy a usar el x más x cuadrado, es como si lo hubiera factorizado, igual a menos 1 de t, ¿cierto? Es como si hubiera factorizado por menos 1 eso, ¿cierto? Y ese factor hubiera pasado dividiendo. Entonces aquí le vamos a poner de x, ¿sí? Entonces aquí es donde se integra, esto queda la integral de 1 partido en x más x cuadrado de x, ¿no? Igual a menos la integral de t. Ya. ¿Cuánto queda esto? Esto es el logaritmo natural, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero aquí habría que utilizar fracciones parciales, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces aquí tú le puedes colocar a por x más b por 1 más x, ¿cierto? Entonces aquí va a quedar a por 1 más x más bx partido en x por 1 más x, ¿cierto? Entonces 1 tiene que ser igual a más ax más bx, ¿cierto? Entonces, ¿no? Y le vamos a poner 1 más 0x, tiene que ser igual a más b por x. Eso significa que a tiene que ser igual a 1 y a más b tiene que ser igual a 0. Si a es igual a 1, entonces b tendría que ser igual a menos 1. ¿Sí? Por tanto, eso es lo mismo que decir la integral de 1 partido en x menos 1 partido en 1 más x. 1 más x, o x más 1. ¿Sí? Igual a menos t más c. Y ahora esto de aquí lo llamo a una nueva hoja, ¿cierto? Y esto es la integral de s menos s. Entonces aquí va a ser el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de x más 1 igual a menos t más 1, ¿cierto? Entonces esto, como es una resta, queda el logaritmo natural de x partido en x más 1 igual a menos t más 1. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Sí. Ya. Bueno, aquí tendríamos que aplicar la exponencial, ¿o no? Porque hay que despejar la x. ¿Sí? Entonces, si aplicamos la exponencial, queda x partido en x más 1 igual a e elevado a menos t más 1. ¿Sí? Entonces aquí quedaría x igual a x más 1 factor de e elevado a menos t más 1. ¿Sí? Entonces esto quedaría como x igual a e elevado a menos t más 1 por x más e elevado a menos t más 1, ¿cierto? Voy a continuar acá. Esto va a quedar x menos e elevado a menos t más 1 por x igual a e elevado a menos t más 1, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que decir x factor de 1 menos e elevado a menos t más 1 igual a e elevado a menos t más 1, ¿sí? ¿Vamos bien o no, chiquillos? ¿Estás despejando nomás, po? ¿Llegamos a algo como lo que le dio el profe o no?
X es igual a, esto es X de t, ¿no? Es igual, a ver, aquí podemos decir que esto es X de t. Esto es e elevado a menos t por e elevado a 1 dividido en 1 menos 1 partido en e elevado a t más e elevado a 1, ¿cierto? ¿Sí? En la parte de arriba cambió el C por el 1, parece. Sí, más al otro lado, arriba. Ahí. En serio. Y le puse 1, nada que ver, po. Yo ya estaba flipando, no sabía dónde había salido ese uno. Cosas de la mente, ¿no? Entonces este sería C. ¿Cómo te va? Bien, de usted quiere. Y esto sería elevado a C, ¿no? Entonces aquí el X de t sería e elevado a C partido e elevado a menos t. Todo eso dividido por... No, pues aquí no es más. Es por... Sería e elevado a t, e elevado a c, menos... perdón. Sería e elevado a t menos e elevado a Profe, c partido en e elevado a t. ¿Sí? lo que pasa es que lo que del Valle dice acá, por ejemplo, cuando queda el Euler elevado a C, él interpreta que como Euler es un número y C es un número X, pone como C todo nomás. Como que Euler Ya, elevado a C da C. Y lo que perfecto. hizo en esta parte fue que a donde el Euler estaba elevado a negativo, le cambió el signo y lo pasó para abajo multiplicando el Euler solo. Sí, pues ahí queda positivo. Claro. Entonces pues Sí. multiplicó abajo y se le fueron la... Sí, pues ahora queda, por ejemplo, c partido en e elevado a Exacto. t por e elevado a t partido en e elevado a t menos c. ¿Cierto? Entonces x de t es igual a c partido en e elevado a t menos c. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahí queda la solución, ¿no? Bien. Ahí se encontró la solución. Y tenemos los datos iniciales, ¿o no? Tenemos que x de 0 es igual a 10, ¿sí o no? Entonces, aquí tenemos x de 0 es igual a 10. Ese es el valor inicial, ¿no? Parece que lo habíamos notado. Sí, x de 0 es igual a 10. Entonces, aquí me quedaría que 10 sería igual a c partido en 1 menos c, ¿cierto? Porque t elevado a 0 es 1. Quedaría 10 menos 10c igual a c. 10 sería igual a c más 10c. Entonces 10 partido en 11 sería igual a c. Por tanto, el x de t sería igual a 10 partido en 11 dividido en e elevado a t menos 10 partido en 11. Y esto lo tenemos que arreglar seguramente, ¿cierto? X de t es igual a, esto va a quedar 10 partido en 11 por 1 dividido en 11 e elevado a t menos 10 partido en 11, ¿cierto? Entonces x de t va a quedar igual a 10 partido en 11 por 11 partido en 11 e elevado a t menos 10. Eso se anulan. X de t va a quedar como 10 partido 11 e elevado a t menos 10. Ahí tenemos la solución de valor inicial, ¿cierto? Ahora, y con eso
con esto que tenemos acá, ¿qué debemos hacer? Tenemos que el x de t0 es igual a 10. Tenemos que encontrar el x de t1, ¿cierto? Tenemos que h es igual a 1 partido en 50. ¿Y qué tenemos más? Ya, tendríamos que escribir entonces h esto es 1 partido en 50. Entonces el x de t más 1, j más 1, va a ser igual al x de t sub j más el h por la función, ¿cierto? En este caso sería por 10 partido en 11 elevado a 10, 11 elevado a t menos 10. Esto es chiquillo, ¿cierto? ¿Me siguieron hasta donde llegué? ¿Cómo llegué hasta ahí? Sí, pero ¿por qué saca el x de tj más 1? ¿Por qué lo ocupa? Porque ahora voy a hacer la iteración para calcular el error, ¿no? Porque tenemos todos estos valores, po. Estos que están acá, ¿cierto? Tenemos el x de t2, tenemos el x de t5. ¿Sí? ¿Ya? O lo tenemos que calcular con solo un valor. Porque tenemos que el x de t0 Con solo un es valor. igual a 10. ¿Cierto? Entonces ahora tenemos que encontrar, bueno, esto se queda aproximado, ¿cierto? Ahora tenemos que encontrar, ¿qué cosa va a encontrar el error? Hay que encontrar el x de t0, pero de la función que es aproximada, ¿no? Sí, ¿No? ¿Me siguen lo que estoy haciendo, no? Sí. Y en este caso el t vale 0. Porque aquí el x de t0 es igual a 10 y el t0 es igual a 0. ¿Cierto? Ya. Y esto aproximadamente es 10 más 1 partido en 50 por 10 partido en, esto es 1, sería 11 menos 1 sería 1. Simplificamos los ceros y esto va a quedar 10 más un quinto. Y eso es 51 quintos. ¿Y cuánto nos dio el primero? Son 10,2, 51 quintos. 7,8. Ya. ¿Cuánto es 10 quintos? Perdón, 51 quintos. 10,2. 10,2. ¿Y el otro cuánto es? Esto nos dio 10,2. ¿Sí o no? No, pues este nos dio el x de t1. Pero ahí entonces, para calcular el error, tendríamos que tomar todos los valores de t. Yo lo haría así, yo tomaría todos los valores y sacaría un promedio. ¿Cachai? Porque aquí, por ejemplo, el x de t1 me dio 7,8. ¿Cachai? Aquí el x de t1, el que no está aproximado,
me dio 7,8. ¿Cachai? Entonces yo lo que creo es que el error, no sé cómo lo denotan, es el valor absoluto de la sumatoria de I igual de J igual 1 hasta 5 en este caso, de el X de TJ, ¿cierto? Menos el X que está aproximado de TJ. Dividido en 5 en este caso. Y a Profe, N. Dime. lo que hace el profe en la pauta ahí es reemplazar el X en 0,1. El valor que le da lo resta por el 421 que da. A ver, Ricardo, proyecta de nuevo porfa. Errorcito. Ya. Toma el último. Pero ahí da lo mismo el valor que tome, o lo ideal es sacarlo con el promedio. Mira, él tomó el último. En este caso dijo para T 0,1. Yo creo que Entonces, depende del contexto del problema. calculó el 0,1, el aproximado, ¿cierto? Y lo comparó con el X de 0,1, con el del primero. Eso es lo que hizo. Lo restó en valor absoluto, perdón, y lo dividió por N. Proyecta nuevamente, porfa. Ricardo. Ahora, mira, esto puede que él haya escogido hacerlo solamente con el 0,1 porque esto es una función iterativa y el último término contiene a los anteriores. Esa es una explicación que yo puedo encontrar. Si no, pregúntale antes de empezar la evaluación mañana por eso mismo. Si no, una forma más representativa del error para mí sería un promedio de todos los errores que se obtuvieron término a término. ¿Cierto? Los 5 términos, calcular el error de cada uno. Por eso yo te escribí ahí, ¿cachai? Por eso yo te escribí acá que era el error era como la sumatoria de las diferencias, ¿cierto? Por ejemplo, sumar, no sé, el 10,2 menos el 7,8 más el X2. ¿Cuál era el X2? El X de 2, 6,427. El 6,427 con el que me dé aquí para el T1. ¿Cachai o no? Para el T1 me dio 10,2. Ah, bueno. Para el T2 tendríamos que hacerlo. T2, T3, T4, T5. Y ahí después de que yo haga todas esas sumas, dividirlo por N. Y así yo creo que, y esto en valor absoluto. O sea, eso de ahí es esto. ¿Cachai? Entonces ahí yo podría, no sé, estimar un error más preciso quizá. Ya, eso les queda a ustedes para que le pregunten al profe, ¿vale?